ella quizá no se relacionaba como ella aspiraba. Esto es muy común, a mí me ha pasado también con mi mamá, que después desarrolló un Alzheimer y se complicó ya hasta un punto en donde yo ya dejé de sufrir, digamos, y de frustrarme porque técnicamente era inimputable mi mamá, pues ya tenía Alzheimer, pero en las primeras etapas, yo tengo 2 hermanas menores, que no sabíamos lo que ocurría, empezamos a frustrarnos y a enojarnos con mi mamá. Entonces, lo que tú has contado es bastante universal, pero hay que prestar atención a lo que dijiste. Una cosa es tener solamente un duelo, que también puede ser muy bravo ya, tristeza e incluso depresión, y otra es tener mezclado duelo con enojo, porque le iba a decir algo y nunca se lo pude decir, duelo con culpa, porque le dije ciertas cosas, etcétera, ¿no? No vamos a ahondar tanto, pero a veces el duelo está complicado con otra emoción. Ahora, la lección de tu caso es que tú no lograste controlarte lo suficiente y como lo reconoces, muy bueno, ¿no? Autoconciencia, aunque sea a posteriori del hecho, reconoces que tiraste leña al fuego, es decir, que al señalarle a tu esposa que, ¿y por qué ahora ¿por qué no te llevabas mejor con tu madre los últimos 2 o 3 años? Ya estaba hecho eso y agrandaba un poco la herida. Así que, bueno, enhorabuena esa autoconciencia. En el caso de lo de que cuenta Rogelio, la verdad que Rogelio yo te quiero felicitar porque si, ¿se acuerdan cuando explorábamos los primeros 10 minutos de un seminario o un taller? Si Rogelio pule lo suficiente, porque hay que armar como un guión, ¿no? Su vivencia, y arrancar a un seminario contando lo que le pasó, que arrancó por un mail con 11 puntos, lo fue reduciendo hasta que quedó un párrafo, que ahora me dio curiosidad y te quisiera preguntar si te recuerdas qué decía ese párrafo, Rogelio, para terminar no mandándolo, ves que te estás riendo, o sea, lo genial de la situación de Rogelio es que es un tanto tragicómica. Dudo de que alguien permaneciera indiferente los primeros 10 minutos. Si tú lo cuentas bien, eso como lo has hecho hoy, solamente pulirlo como toques de guión, ¿no? Porque es una historia muy interesante, con muchas lecciones, ¿no? O sea, es un caso de frustración, como lo señalaste, pero hay mucha riqueza en ese proceso de indagar qué está ocurriendo y empezar a darse cuenta que no va a funcionar lo que hizo Rubén, ¿no? No lo estoy personalizando, porque todos en alguna etapa cometemos, así aprendemos, de hecho, cometemos un error, después nos damos cuenta, bueno, queda registrado para la próxima. ¿Podemos saber qué decía ese párrafo, Rogelio, que no enviaste incluso? Sí, ¿Recuerdas qué decía el párrafo? sí, pues mencionaba intrínsecamente en todo lo que había escrito inicialmente, mencionaba mi intención de quererme comunicar más con ella, ¿no? Y creo que fue el párrafo que quedó, ¿no? Textualmente decía, quiero platicar más contigo, quiero hablar más contigo, quiero acercarme más a ti, ¿no? A mi esposa. Eh, y me da risa porque con eso me di cuenta, ¿no? Cuál era mi problema, ¿no? Porque estaba molesto, era ese sentimiento de frustración de no poder ayudar, ¿no? Pero sí, así quedó textualmente, ¿no? Al final del día no lo mandé, ¿no? Pero sí, fue evolucionando mucho ese borrador de correo. Y A lo, ver si te sí, no digo, a ver si te interpreto, Rogelio, no lo enviaste, quizá porque te diste cuenta que era mejor hablarlo, ¿no? O ¿por qué no lo enviaste? sí, dije, bueno, si me quiero comunicar, pues estoy pecando mandando un correo, ¿no? Que a lo mejor no se lee. Mejor me voy a casa y me espero, voy a casa y lo platico. Claro, claro. Lo gracioso de eso es que fui guardando las impresiones. Conforme modificaba el correo, lo imprimía. Y creo que hice como 6, 7 modificaciones del correo, ¿no? Y está gracioso porque para mí me da risa, ¿no? Pero ya después que lo viví. Pero fui viendo toda la evolución de mi comportamiento en 3 días, porque fueron 3 días, para terminar en un párrafo que nunca se mandó. Sí, muy interesante. No es solo tu comportamiento, para mí, creo que vas a estar de acuerdo, fue cambiando tu percepción del Exacto. problema.
fue cambiando la perspectiva, ¿no? Eso te permitió tomar una distancia adecuada de tu propio sentimiento, del problema de tu esposa, y ahí se te fue haciendo la luz, que fue efectivamente evitar lo que le pasó a Rubén, que es lo que nos pasa a todos cuando actuamos impulsivamente. O sea, posiblemente estamos mandando más combustible al incendio. Estamos agravando el problema. Mire, el caso de Rogelio es tan interesante que yo no creo que tenga excepciones. En toda relación, no solamente de pareja, en la amistad, en el trabajo, en toda relación que se prolongue lo suficiente, va a haber instancias donde hay cosas acumuladas. Las hay para bien, las hay para mal. Entonces, pensemos de nuevo cómo es el arco. Vamos a crear, esto lo estoy improvisando, ¿no? Por ahí después se puede encontrar un ajuste o yo mismo lo cambio un poquito, pero estoy pensando en lo siguiente. El arco de la inteligencia emocional. Por un lado, tenemos los primeros, no sé si decir, los primeros auxilios, los cimientos, lo básico, lo fundamental de lo que nos habló mucho Héctor. Le vamos a poner las dos R. Noé también lo encontró en el archivo que estuvo leyendo. Tienes que relajarte y tienes que respirar mejor. Si esto no está, esto es como el inicio del arco, ¿no? Sin esto, Rogelio, aunque no se dio cuenta, y yo sé que por ahí me decís, no, pero yo no practiqué ni relajación ni respiración. No importa, Rogelio, pero sabes que lo que han observado los psicólogos es que te dicen que utilices esa técnica que tú utilizaste de la postergación, de revisar el mail, de leerlo al otro día, porque en el medio, aunque no es técnicamente lo que nos está enseñando Héctor en varios encuentros, no te pusiste a hacer una respiración completa ni rítmica y no estuviste relajándote. Pero ¿sabes qué? Estuviste caminando, estuviste durmiendo. Entonces tu cerebro no percibe que van sucediéndose esos cambios. Pero cuando vas al otro día y en vez de 11 puntos te parece mucho y dices, no, mejor 6, lo que ocurrió es que ese cerebro se oxigenó, que de alguna manera tú hiciste cosas corporales que pasaron por la respiración y la relajación o el descanso, y eso te hace tomar perspectiva. Pasa otro día con su otra noche, y tú dices, no, tampoco estos 6 son adecuados en este momento, y bajas a 1, y al tercer día y a la tercera noche, un poco en broma y un poco en serio, porque esto lo viviste y sabes que es serio, Rogelio, directamente lo eliminas y te quedas con un párrafo. Y cuando tienes ese párrafo, incluso lo revisas y dices, no, hay una alternativa mejor a esta. Entonces, esto de inicio es fundamental. En la otra punta tendríamos la frutilla de la torta de la inteligencia emocional, el mindfulness. O sea, borro todo el pasado, no me preocupo más por mi esposa, por lo que le pasa a mi esposa, por lo que le pasaría, mejor dicho, a mi esposa, no me ocupo más ni del pasado ni del presente. Abordo hoy, ¿qué puedo hacer? Ahora, queda algo en el medio, por eso se me ocurrió la analogía del arco esta vez, queda algo en el medio que a lo que llamamos en el curso, que obviamente el curso no lo inventamos nosotros, lo hemos tomado de autores de todas las corrientes, todos te plantean técnicas psicofísicas. Todos los autores del mundo, psicoanalistas, los psicoanalistas lo menos de todos, ¿no? Pero conductista, cognitivo, de Gestalt, sistémica, todos los tipos de terapias te plantean herramientas, te plantean técnicas. En el psicoanálisis sería, contame tu problema y yo voy a ejercitar la atención flotante. Y vamos a ver qué surge. Es una técnica. Parece la no técnica porque es atención flotante, improvisemos. Pero es una técnica. Es como decir que un grupo de jazz que no improvisa, que improvisa, perdón, no tiene ninguna técnica. También tiene una técnica el grupo de jazz. Está improvisando, pero con un método, con una base previa. El psicoanalista lo mismo. Te escucha, pero ¿por qué él es el profesional?
que te escucha con atención flotante, porque la ha practicado, porque la ha aprendido en la universidad. Entonces puede dejar fluir las cosas y ser espontáneo, pero él está preparado. Entonces, en el medio de estas dos, de lo fundamental y de lo maravilloso que es vivir en el presente, tenemos las técnicas psicofísicas, ¿no? Es decir, ¿y por qué aparecen esto? ¿Por qué no ir directamente al mindfulness y vivir siempre en el presente? Y porque hay cosas que suceden en las relaciones íntimas o en las relaciones prolongadas que hay que ventilarlas. Porque sucede así, por ejemplo, tu hijo te contestó mal, ya se acuerdan que lo tocamos este tema y con más de un compañero, me lo recuerdo lo de Rubén, pero también, y a mí me pasó muchísimo, tu hijo te contesta mal una semana y a la otra semana está muy tranquilo y ya fue un exabrupto. Versus, tu hija te contesta mal esta semana y la que viene y la otra. Entonces, tú no puedes decir, no podemos mezclar el mindfulness con que vivir en el presente significa que yo olvido que esta es la cuarta semana que mi hijo me maltrata. Lo mismo con la esposa que está sufriendo con duelo. La primera semana que se encierre en su cuarto y llore es totalmente lícito, totalmente normal y natural. La cuarta no sabemos y la 15ª probablemente hay que hacer algo. Porque si no, como uno, supónganse que ustedes digan, ¿y vos cómo sabés, Abel, que tenés que hacer algo? ¿Quién sos vos para decidir que la 15ª semana tenés que hacer algo? Bueno, les voy a dar la respuesta. Miren lo que me pasó hace 2 años con mi esposa. Ella venía con malestares estomacales, relativamente frecuentes, pero una noche, hacía 3 días que estaba con problemas estomacales. Yo ya les conté que ella es muy miedosa, voy a hacer el gesto para que quede bien claro, pero esa famosa noche, yo le digo, mirá, a mí no me parece natural, no me parece. El argumento de ella era, tú sabes que las cosas de la fritura me están cayendo mal, y sí, yo le digo, es verdad, pero 3 días seguidos no te había ocurrido nunca. Ella me dice, no, mañana se me va a pasar, y yo le dije, no, yo llamo a atención médica ya. Bueno, acá en Argentina hay un sistema que se llama prepago, etcétera. Bueno, llamo a la prepaga y me mandan enseguida a un médico. Mi esposa, repito, mi esposa no quería, un poco por comodidad, otro poco por temor. Entonces, la pregunta clave sería, ¿y por qué no respetar su decisión? Yo no podía respetar su decisión, porque a mí me saltó la alarma del temor y dije, aquí está ocurriendo algo raro. Y además, ¿qué contraindicación tiene llamar a un médico? Llamamos a un médico, que en este caso era una médica, le preguntó bien dónde dolía, la ocultó y no sé qué. ¿Saben qué hizo? Le dio una orden de internación. Mi esposa se echó a llorar y le dijo, ¿cómo una orden de internación? La doctora le dijo, mirá, no te alarmes. Se llama Paula, mi esposa, no te alarmes, pero ¿qué tal si vos tenés pancreatitis en este momento? Si vos tenés pancreatitis y esto se demora, podés entrar en zona de riesgo, le dijo. No te alarmes, posiblemente no la tengas, pero los dolores que tenés desde hace 3 días son compatibles con una pancreatitis. Posiblemente no lo sea, posiblemente sea un dolor vesicular importante, también podría ser apendicitis, menos probable, porque los médicos saben por la zona todo, pero la posibilidad de la pancreatitis no está descartada. Bueno, les comento que la internamos esa misma noche. Por fortuna no tenía pancreatitis, pero a los 20 días lo estaban operando de vesícula. Quiere decir que la decisión a la tercera día con su noche de intervenir en el problema de mi esposa estuvo acertado de mi parte. Si yo hubiera estado desatento o me hubiera dejado llevar por lo pongo con comillas medio irónico, ¿no? El respeto a la opinión de la otra persona, entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Vuelvo al tema del duelo, ¿no? Y de la tristeza. Si yo tengo un familiar que durante un tiempo prudente está encerrado en su habitación llorando, yo tengo que respetar y entender ese dolor y no puedo decidir muy rápido que no siga sucediendo así
porque me molesta o me incomoda o me preocupa. Pero debe haber una franja de tiempo que yo no la podría establecer en este momento. Se puede hacer consulta con profesionales, Sí, aquí preguntarle opinión. ¿Cómo? Sí, ahorita que termines a ver. No, pero decime, Héctor, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Te lo pregunto en serio sin saberlo, pero necesito ayuda de ustedes. ¿Cómo fijaríamos? Lo de lo físico es fácil. Lo de mi esposa creo que ustedes también se habrían dado cuenta. Che, van 3 días con sus 3 noches, llamemos a un médico. Eso está más claro, pero ¿cómo haríamos con una persona que está pasando por un duelo o por una situación de tristeza o de otro tipo? ¿Y cómo saber cuál es el momento para intervenir? Para decir, bueno, a ver, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo lo ves, Héctor, este tema? Ahí, No hay un tiempo muy preciso, ¿no? no hay un tiempo muy preciso, pero pues es algo que va dando la experiencia y es lo que va dando a uno la experiencia como terapeuta, y los que los quieran anotar ahí en la sala, se los comparto para que preparen lápiz y papel. Es que también tenemos que saber lo que son las etapas del duelo, porque si uno no conoce cuáles son las etapas del duelo, no va a saber si puede o no intervenir. La primera etapa del duelo, para que se lo graben, es la negación, siempre, ¿sí? Y luego después de la negación empieza lo que se conoce como el regateo, ¿sí? Empieza un regateo ahí, ¿por qué él y no otro? Me hubiese gustado morir en su lugar, y en lugar de haber sido él, yo hubiera preferido 1000 veces yo, ¿sí? Después viene la cólera, ¿sí? Siempre. Después ya llega el enojo, entonces, ¿sí? Empiezas a traer el enojo, y después del enojo viene la tristeza. La tristeza es la fase depresiva, ¿sí? Que que puede venir, por ejemplo, en un caso de fallecimiento admitido o no, ¿no? Por ejemplo, como el caso que estaba hablando Rogelio, ¿no? Ese es un caso típico de la tristeza, ¿no? Después viene la explicación, ¿sí? Trata uno, pues, de explicar por qué ocurrió el accidente, como queriendo, pues, como querer tapar algunas cosas. Puedes decir, ah, pues fue el alcohol, fue la droga, fue la velocidad, etcétera, ¿no? Sí. Y después viene la etapa de la comprensión. Empiezas a comprender el suceso, ¿sí? Y en el momento en que empiezas a comprender el suceso, empieza ya prácticamente una pequeña fase de reparación, ¿sí? En la comprensión. Después integras, viene la integración, ¿sí? Ya empiezas a integrar toda la información en base a la explicación dada, la comprensión aceptada. Ya todo eso puede integrar y puede, pues, interiorizar para poder pasar a una siguiente etapa, ¿no? Eso es muy importante en esas fases. Y ya después de lo que es la integración, entramos ahora sí en la recta final, que es la aceptación, ¿sí? Ya es cuando aceptas, pues, que aquel ser querido tenía que partir, que murió por lo que haya muerto. A veces hasta uno dice, bueno, fue mejor que haya muerto, ¿no? Para lo que estaba pasando. Y dentro de lo que es precisamente en esta etapa, lo que es de la aceptación, ahí también está el perdón y está la liberación, ¿sí? Prácticamente la aceptación son 3 etapas en una, ¿no? ¿Sí? Es cuando tú admites por fin el fallecimiento, ¿no? Bendito sea que murió porque ya estaba sufriendo mucho, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya pasaste todas las etapas y estás entrando precisamente en la etapa de aceptación, el perdón y la liberación. Son esas 3 en una, ¿no? Y la última, que es la reinversión, ¿sí? Ya en la reinversión ya empiezas a tomar cierta distancia al suceso, lo puedes vivir en el momento presente, lo puedes recordar sin que te altere, y ya pones en marcha, ¿no? Pones en marcha de nuevo tu vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que dicen al respecto los estudiosos respecto a esto, sí? Que un duelo puede extenderse de un periodo
que puede ir hasta desde los 6 hasta los 18 meses, inclusive, fíjense, desde los 6 hasta los 18 meses, ¿sí? Y ya más allá, lo que nosotros llamamos en la terapia, ya más allá de estos tiempos es cuando hay un duelo bloqueado. Ya hay un duelo bloqueado, entonces sí ya pues hay que usar otras técnicas, ya cuestiones de visitas al psiquiatra y otros detalles como eso, ¿no? Pero lo que se aprende y lo que aprendemos nosotros como terapeutas es que no hay un tiempo respectivo para un duelo. Por eso se habla que puede ser tan variable, de las 6 hasta los 18 meses. Ahora, ¿de qué depende también del tiempo? Va a depender de tu educación, de tus creencias, de tus costumbres, hasta de los mismos intereses, ¿no?, que puede haber en todo eso alrededor, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan variable un duelo, de que, como lo mencioné, depende de la educación, de tu formación, de tu forma de pensar, de tu cultura, de tu medio, todo la relación con lo que estés pasando, etcétera, ¿no? Y por eso, si ustedes me preguntan, yo escuché muy atento el caso de Rogelio, he escuchado el caso de todos y cada uno el tuyo, etcétera. Entonces, cuando uno más o menos, si conoce estas etapas del duelo, dice, bueno, primero está en la negación, está en el encierro, se enoja, no me quiere ver, ni se quiere bañar y todo lo que ustedes quieran. Empieza el regateo y luego se enoja y luego caen los actos depresivos. Y ahí le va siguiendo y diciendo, bueno, como que ya va brincando las etapas del duelo y uno sabe en un momento dado por qué, cómo o cuándo actuar, ¿no? Sobre todo el duelo, como lo enseñamos nosotros, pues hablar de duelo no es hablar de fallecimiento, ¿no? Hablar de duelo son procesos abiertos. Vean un divorcio, pues, ¿sí? Si en un divorcio apliquen las reglas que les acabo de decir y van a ser exactamente las mismas, ¿no? Va a venir primero la negación y luego va a venir el regateo y luego te vas a enojar y luego vas a caer un rato depresivo, te explicas que a veces es lo mejor, lo comprendes, lo empiezas a aceptar, lo integras y dices, bueno, tengo que rehacer mi vida, ¿no? Pero entonces también es importante que nosotros que somos estudiosos de la inteligencia emocional, pues no tanto que le queramos hacer al terapeuta, pero sí es bueno más o menos saber y conocer a la persona en qué etapas del duelo está para poderlo ayudar entonces de una manera más tranquila. Porque si viene alguien y hagan de cuenta que se le acaba de morir, no sé, el esposo, la madre, y tiene 15 días, yo ni hago ninguna técnica terapéutica. ¿Por qué? Porque tiene que vivir su duelo. No, eso jamás lo haría yo como terapeuta, pues. Yo lo dejaría que el proceso ocurra y que tal vez a los meses hasta esta persona me busque o me diga, oye, quiero hablar contigo, o yo mismo cuando empiezas a relacionarte con una persona, tú dices, es el momento en que se puede dar una terapia o puedes ayudar. Por eso es tan variable las etapas del duelo en las personas, en los tiempos y las formas. Eso es el duelo. Por eso es que no puedes aplicar mindfulness directamente, ¿no? Porque para que apliques mindfulness directo, si esa persona no está en su cerebro, ¿no? Está en su duelo. Eso es. Bueno, ha sido, realmente para mi gusto, ha sido una exposición magistral. ¿Qué significa magistral? Cuando alguien domina tanto un tema, que es un maestro. Y la verdad que debemos reconocer que Héctor, ¿cuánto demoró la exposición de Héctor? Si ustedes se lo anotaron, yo me lo anoté, las conocía, pero no de memoria, entonces yo reaprendo, y cuando escucho a alguien con la claridad de Héctor, siempre le agrego algún detalle al aprendizaje que ya tenía. Para mi gusto ha sido una exposición magistral. Fíjense cómo vuelve el tema de que, gracias a Dios, hoy tenemos conocimientos que no tenían generaciones anteriores. Entonces, estas etapas del duelo que nos compartió recién Héctor, valen oro, porque para el resto de tus vidas vos vas a tener una guía, una brújula. No es infalible, esto no te garantiza no equivocarte, no tener que tantear, pero como dice Héctor, ni 15 días, ni 3 años. Ya por lo menos, y si te vuelves observador, y hay material de esto, Héctor, que es
La persona que postuló estas etapas fue la doctora Kubler-Ross, ¿no? ¿O tú Bueno, tienes otra fuente? Bueno, ella empezó con estos detalles, es que exactamente ella fue Elizabeth, ¿sí? Elizabeth, claro. Sí. Bueno, yo tengo obras de ella, si quieren que les... no sé si tú las tienes, Héctor. Si quieren después la subo a Dropbox. Tiene Súbela, 3 o por 4 favor. libros. Ella Sí. habla de otras etapas del duelo. Yo les di ya ahora con las cuestiones de la literatura moderna, cómo le han ido agregando otros puntos y que se han comprobado en la clínica, ¿no? Por eso, ¿sí? Ajá, qué interesante eso. Bueno, si tú tienes alguna obra post Kubler-Ross, también entonces la puedes compartir en documentos ahí de Dropbox, que a mí me vendría bien también. No sabía, por ejemplo, la de reinversión. Si está en PDF el autor y de dónde salió esta información. Ah, genial, te lo agradeceré, Héctor. No conocía, por ejemplo, la reinversión. Sí, Esa ya. no la conocía. Ajá. Si vemos esa Mire, parte de la reinversión, incluso lo podemos asociar precisamente con resiliencia, ¿no? ajá, claro. Te sale fortalecido, pues, de un trauma, ¿no? Ahí está la reinversión, ahí está la relación que podamos tener, pues, con resiliencia, ¿no? Tal cual. Bueno, excelente. La verdad que ha sido un aporte para cerrar los casos que contaron Rogelio y Rubén. Excelente, el Héctor. Si les parece, les cuento una cosita que me impactó mucho del libro de Kubler-Ross. ¿Me permiten cerrar con una pequeña historia de ella? Que quizá tú no te la... No. Mira, para que les quede más grabado lo que explicó magistralmente Héctor. Kubler-Ross fue una tanatóloga. Ella ayudaba a enfermos terminales a que sufrieran lo menos posible y, como dice Héctor, pasaran por las etapas de duelo, del duelo propio, en este caso aceptar que vas a morir, algo tremendo, que yo no tengo el temple, yo no podría hacer esa labor, no tengo el temple para eso, prefiero seguir en las bibliotecas físicas y virtuales, no me animo, no tengo el coraje de estar todos los días, pero fíjense que hay gente tan distinta a nosotros, que existió esta mujer que todos los días se levantaba y su trabajo era ayudar a la gente a morir. Increíble, ¿no? Increíble, por eso vale la pena conocer su obra. Me recuerda un caso que me pone la piel de gallina. Ella visitaba a una mujer que le habían dado el diagnóstico de cáncer terminal y había empezado a bajar de peso y a tener los signos visibles de la una enfermedad terminal como el cáncer. Entonces, ¿qué notó la doctora Kubler-Ross? Que la forma de negar y rechazar esa realidad, como nos explicó Héctor, era maquillarse. Cada día que ella la visitaba, la mujer estaba más maquillada. Entonces, ahora viene lo tremendo de la historia, ¿no? Que está en un libro de ella, lo que me eriza la piel, ¿no? La doctora Kubler-Ross nos cuenta a nosotros, capaz que algún día ustedes lo van a leer esto, que llegó un punto en que la cosa se volvió un poco grotesca. La mujer ya se iba pareciendo a un payaso. Se maquillaba tanto que ya no era bello eso de ver, no era natural, era una exageración. La negación y el rechazo ya se estaban pasando de rosca, dice, como decimos en Argentina. Tenía que suceder la etapa siguiente. ¿Y qué ocurre? De un día para el otro, o sea, la doctora Kubler-Ross va, por ejemplo, un miércoles, ya está sufriendo ella internamente por ver cómo esta mujer rechaza y niega que se le acerca el fin y se pintarrajea demasiado. Eso pasó el miércoles y el jueves la encuentra sin ningún maquillaje. Entonces la doctora Kubler-Ross queda atónita, pero más o menos se intuye por dónde puede venir la cosa. Y yo no sé qué hubiera hecho en un caso así, aparte de desmayarme. No sé qué preguntar, qué decir, pero fíjense lo que son las personas que se dedican a eso y tienen experiencia, ¿no? Le preguntó con afecto, con una sonrisa, ¿qué pasó? Esa fue la pregunta de la doctora Kubler-Ross. ¿Y saben lo que respondió la mujer? Que por eso ella lo puso en el libro. La mujer le dijo con una sonrisa, por eso
suscribe lo que cuenta, lo que nos relató Héctor, ¿no? Le sonrió y le dijo, no pude sostenerlo más, lo acepto. O sea, es un caso tan tremendo que la doctora Kubler-Ross decidió ponerlo en su libro, ¿no? Como ejemplo de lo que es la etapa de la negación, pero así como a ultranza, y sostener y tratar de negar y negar y negar, y de repente de un día para el otro, por eso la doctora habrá puesto este caso en su libro y otros no, de un día para el otro le dijo, no pude sostenerlo más, lo acepto. Y se sacó todo el maquillaje y se presentó como era. Por supuesto, estaría muy desmejorada, ¿no? Así que bueno, Héctor, agradecidísimo de que nos hayas refrescado algo que está, aparte fíjense lo delicado de lo que estamos viendo, ¿no? No hay ser humano en la Tierra que pueda decir, a mí no me va a pasar, a mí no me interesa porque no está en la esfera de mis posibilidades. Hemos hablado de algo absolutamente natural, pero muy duro, ¿no? De afrontar. Entonces el aporte de Héctor, de como dice él, de conocer estas etapas, nos dan una perspectiva muy distinta que el que no la conoce. Y divulguémoslo. Y si hay algún video también lo podemos buscar y por ahí compartirlo por el WhatsApp, ¿no? Okay. Así que bueno, gracias Héctor. Antes de que y nos vemos el martes. Bueno, gracias a todos los compañeros, la verdad que hoy todos estuvieron muy bien. Antes que cierres, a ver, 2, 3 comentarios rápidos. Sí, cómo no, los que quieran, los compañeros, Elizabeth Kubler-Ross, ella murió en Tucson, aquí a 3 horas y media de Hermosillo. Ahí está, ahí ella falleció. Ella, sus últimos días de vida, ella los vivió con su hermana en Tucson, Arizona. Aquí está aproximadamente a 3 horas y media de aquí a Hermosillo. Ese es un punto. El segundo punto, hay el día que me llegue, frecuentemente dan la obra de ella, La Rueda de la Vida. Es una obra de teatro grandiosa. No sé si la han visto. ¿Es una obra de teatro? Ah, sí. La Pequeña Hermosillo la ponen 2 o 3 veces por año. En cuanto me informen, les aviso. Es grandiosa la obra, La Rueda de la Vida. Es fantástica la obra. Prácticamente es un monólogo, ¿no? Pero es una gran obra. ¿Sí? Les aviso cuando la pongan aquí, La Rueda de la Vida. La última vez la pusieron en de la Cultura. ¿Cómo? Voy a averiguar, porque Héctor, así se llama uno de los libros de ella, así que sí, lo han adaptado para teatro. Sí. La otra, La Muerte de un Amanecer, y los otros no me acuerdo. Y lo último, ahí ya para ti, Abel, el martes no voy a estar porque por ahí me invitó Tiaron, de que te gusta mucho el Phil Collins, y voy a estar viendo al Phil Collins el próximo martes. ¡Qué envidia! ¿Por qué me das envidia? ¿Por qué despiertas mi envidia? Bueno, escúchame, ovaciónalo de mi parte. Sí. ¿Está bien, Héctor? Okay. Le mandas aplausos y ovaciones de mi parte. Claro, le voy a gritar, te manda saludos, Abel, Phil. Phil. En serio, debo ser uno, aunque nunca los fui a ver ni los vi, debo ser uno de los fanáticos más concienzudos de todo de Génesis. Es que me dijo bueno, ayer. Que lo disfrutes. Héctor, estás disculpado, estás eximido hasta de ver la clase. Por tener buen gusto. Que lo disfrutes. Y bueno, muchachos, el resto. Daniel me dijo ayer. Dile a Abel que vas a ver el Phil Collins. Sí, a Daniel lo internet también con mi fanatismo. Sí. Bueno, pues bendiciones, suerte, adiós. Bueno, gracias muchachos. Chao Rogelio, chao Joel, chao Noé, chao Jesús. Hasta el martes. Gracias.